Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy os traigo una entrevista que creo que os va a gustar muchísimo, relacionada con el mundo de la inversión en el arte. Concretamente, hoy tenemos en el canal a Xavier Olivella, que es gestor de inversiones para la gestora ArtsGain. Básicamente una gestora muy focalizada en lo que es el concepto de la inversión alternativa, con coleccionables y sobre todo obras de arte. Básicamente lo que vais a ver en esta entrevista, en esta charla, pues van a ser conceptos tan relevantes como las valoraciones que se hacen de los distintos activos, cómo se realizan esas negociaciones con los artistas, cuáles son aquellos que tienen en cuenta, cómo se aplica el concepto de la inteligencia artificial a la hora de valorar, pues cuáles son los activos que más se pueden revalorizar en el futuro y sobre todo un concepto muy interesante como es la aparición de los NFTs. Por lo tanto, pues creo que ha quedado una charla pues muy interesante que creo que os va a aportar sobre todo a aquellos que tenéis pues ese interés también por otro tipo de activos fuera de lo que es la renta variable y que espero que disfrutéis. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy, pues invitado de lujo, muy buenos días. Hoy contamos con Xavier Olivella, concretamente director de inversiones de ArtsGain y al que, pues como todos sabéis, estamos ahora mismo preparando todo lo que es el contenido relacionado con inversiones alternativas y pues en el día de hoy Xavier nos va a presentar, nos va a contar de primera mano pues todo lo que es su experiencia en la inversión en arte. Entonces, como digo, creo que es un contenido tremendamente útil. Vamos a estar pues hablando de temas tan interesantes como los NFTs, cómo es la selección de obras para luego invertir, cuáles son las características que tiene el propio arte como activos. Y Xavier, como digo, muchísimas gracias por participar, por la invitación, por aceptarla. Y cuéntanos un poquito quién es Xavier Olivella y qué es ArtsGain. Cuéntanos un poco. Bueno, yo provengo del sector tecnológico. Anteriormente mi interacción con el mundo financiero fue a través de la ley de crowdfunding, de equity crowdfunding, que se desarrolló hace ya 5 o 6 años. Y desde hace poco tiempo, desde octubre del año pasado, pues que hemos inscrito la gestora de fondos de inversión en arte, objetos de colección y antigüedades como una gestora más de fondos de inversión en el registro de la CNMV. Perfecto, muy bien. Y concretamente, ¿en qué tipo de activos estáis orientados? Porque nos hablas de el tema de coleccionables, el tema del arte. Cuéntanos un poquito o introdúcenos para una persona que ahora mismo no tenga muchas referencias sobre qué es invertir en arte como concepto, ¿no? Porque hay cosas que ahora están muy de moda, como son los NFTs, hay cosas que son más clásicas, como podría ser, pues se me ocurre, cuadros, relojes, es decir, ¿qué incluye realmente cuando estamos hablando de invertir en arte? Bueno, invertir en arte hay muchos, como dices tú, hay muchas modalidades y aquí hay que discernir entre si inviertes individualmente y tú actúas como coleccionista para tu uso y disfrute o si quieres hacerlo como inversión. Nosotros nos focalizamos en coinvertir, en agrupar una serie de inversores profesionales en este caso y que coinvierten en un fondo de arte donde hay varias obras de arte o varias colecciones de arte y que, nosotros nos hemos focalizado en la parte, digamos, que ofrece hasta ahora mayor rentabilidad del mercado, que son los artistas ya consagrados y las obras de arte, digamos, consideradas como con más promoción o más desarrollo, ¿no? Y gracias a lo que habitualmente, igual que en el sector financiero se habla de blue chips, a las empresas, digamos, que están más Más en consolidadas. auge, Sí. más consolidadas y también en auge, pues pasa un poco lo mismo que en el arte, ¿no? Nosotros nos focalizamos en en artistas blue chip y en obras de arte que tengan un valor por encima de los 100.000 euros, que tienen una rentabilidad mayor que el resto en comparación, ¿no? Y por dar una idea, pues estas obras de más de 100.000 euros y de artistas consolidados, pues desde el año 2000 ha dado unos retornos de inversión de 2,7 veces el valor
de la evolución del SP500, por dar una referencia, ¿no? Perfecto, Xavier. Justamente sobre eso, ¿no? Por recapitular y por las personas que a lo mejor el concepto de fondo de inversión pues no lo tienen tan claro, ¿no? Entonces estamos hablando de que inversores, ya sean particulares o en este caso pues podría llegar a ser el caso institucionales, lo que hacen es aportan capital para que vosotros lo gestionéis y según me cuentas lo que estáis buscando son artistas consolidados, obras de arte que a lo mejor ya han tenido cierto recorrido o track record que vosotros podáis analizar y que podáis prever que en el futuro pues van a tener posibilidades de revaluarse y de obtener pues una mayor rentabilidad con la venta. Yo aquí justamente me surge una pregunta muy interesante que es, me comentabas, ¿no? Siempre obras por encima de 100.000 euros. Hemos hablado, ¿no? Antes de empezar la propia charla, de que hay un concepto de subjetividad muy grande, o por lo menos desde las personas que no entendemos el arte muy bien, y que siempre nos echa un poco para atrás a la hora de decir, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de los NFTs, de se ha vendido un NFT por 1.000.000 de euros y lo vemos como una barbaridad. ¿Cómo realizáis ese proceso de forma simplificada, ¿no? Obviamente podremos estar horas y horas hablando de esto, pero ¿cómo realizáis pues esa primer cribado para saber dónde puede haber valor, qué aspectos os fijáis y pensáis que una determinada obra pues puede tener una progresión alcista y otra no? Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es primero definir cuál es la estrategia del fondo de inversión. No es lo mismo pensar una estrategia a largo plazo, a 5 o 7 años de retornos, o a hacerlo a 2 o 3 años. Y cuál es el tipo de riesgo, es decir, tiene que ser conservador o más arriesgado, porque entonces nos vamos a distintos artistas o distintas obras. Una vez definido eso, en función de esos objetivos, lo que definimos es qué temáticas o estilos pueden tener un impacto a ese plazo. Por ejemplo, en el caso nuestro del fondo de inversión actual, es un plazo de inversión a 6 años y hemos visto que en el 2024, por ejemplo, pues va a haber un evento muy importante que va a ser el 100 aniversario del arte surrealista. Entonces, eso puede marcar un evento importante donde toda la prensa de todo el mundo va a hablar volver a hablar del arte surrealista, que no ha pasado hasta ahora, y eso hará que, digamos, que hayan más exposiciones, hayan más artículos, se vuelvan a poner sobre la mesa y se vuelvan a divulgar las obras y los artistas de ese estilo. Y entonces nosotros lo que hacemos es analizar la evolución de los artistas que consolidan, por ejemplo, ese arte surrealista y cuáles tienen posibilidad de revaloración futura. Entonces, a partir de ahí, buscamos a través de nuestras fuentes, distintas fuentes de información, buscamos, digamos, qué obras podemos adquirir. Para cada obra le hacemos un seguimiento y decidimos, bueno, vemos cuáles tienen una buena procedencia, es decir, es muy importante de dónde vienen. No es lo mismo adquirir una obra que ha estado expuesta en un gran museo internacional o ha estado en casa de un personaje relevante en un país determinado o no. Y entonces a partir de ahí hacemos digamos, nuestros estudios y contamos también con la ayuda de un algoritmo que hemos desarrollado conjuntamente con la UPC para definir si el precio de compra es el correcto. Y si eso se cumple y nuestros propios asesores nos asesoran y nos indican que eso se adquiere, pues compramos esas obras y luego a partir de las obras que hayamos adquirido, o bien las prestamos a museos o a instituciones culturales para su exposición, o bien podemos incluso crear nuestra propia exposición y hacerla itinerante a través de diferentes países y museos para poder así dar un valor añadido. Es decir, que en el arte nosotros no solo estamos para, digamos, especular, como Sí, sí. alguien podría pensar, sino que lo que intentamos es ver de dónde proceden esas obras y luego cuál es el valor que nosotros podemos darle en el mercado, ¿no? Y en esta línea, Xavier, cuando estamos hablando de rentabilidad del fondo,
Claro, cuando estamos hablando de un activo, ¿no? Que salvo que a lo mejor lo hayáis prestado o que le estéis sacando un rendimiento derivado de, pues entiendo que un alquiler, ¿no? Que alguna empresa pues os lo pide prestado, pues para hacer cualquier tipo de exposición, etcétera. Más allá de lo que sería un dividendo puro, el arte realmente pues es algo más estático por el hecho de que lo que se busca más es la apreciación del propio activo más allá de lo que te vaya dando pues mes a mes o año a año. Entonces, en esta línea, vosotros cuando habláis de rentabilidad, ¿tenéis que hacer algún tipo de operación de venta para ir generando, para ir ampliando lo que sería el track record? ¿O tenéis también formas de evaluar o por lo menos de, bueno, valorizar lo que es la cartera que tenéis, igual que podría ser con una acción que, por ejemplo, pues podamos decir, bueno, este cuadro que adquirimos en el año 2017, pues a precio de mercado ahora mismo serían pues el doble y por lo tanto estamos teniendo rentabilidad. Es decir, sobre todo lo veo desde la perspectiva de qué ocurre si un partícipe, por ejemplo, invierte en el año 2017, en el año 2019 se quiere marchar, pues cómo se calculan estos valores liquidativos un poco para conocer también lo que es la dinámica del propio fondo. Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar también con Big Data. Digamos, el análisis de datos también ha llegado al mercado del arte. Desde el año 2000 aproximadamente hay diversas empresas que se dedican a proveer información sobre la evolución de datos de subastas públicas y entonces digamos que los artistas considerados más renombrados y los llamados blue chips o aquellos que forman parte del top 100 de los artistas del mundo tienen un índice que se va actualizando mes a mes. Gracias a eso podemos dar un cálculo mensual de los activos que gestionamos y que es propio y luego lo que hacemos es de forma anual damos ese valor certificado por un tasador certificado, ¿no? Pero de esa manera digamos que un inversor que entra hoy y que quiera salir dentro de cierto tiempo, pues bueno, siempre lo puede hacer. Es cierto que nuestros fondos son de tipo cerrado, es decir, que digamos que las acciones o las participaciones en nuestros fondos no se pueden vender de forma pública, pero sí que si un inversor está interesado en vender sus participaciones, lo puede hacer de forma privada con un tercero y utilizar esos cálculos propios o los certificados anuales para saber, digamos, cómo ha sido la evolución de esas obras o de esos activos a los que ha invertido, ¿no? Vale, perfecto, entendido. Es decir, digamos que el fondo está cerrado y de alguna manera pues lo que tienes que hacer tú es darle una valoración, ponerte de acuerdo con otro inversor privado que esté de acuerdo con esa valoración y ahí pues entre los dos pues digamos que cierras un cierto valor liquidativo. Con respecto también al propio fondo y sobre todo pues en la línea de lo que sería pues esta rentabilidad que obtiene el inversor, pongamos que el fondo pues ha realizado una venta con unas plusvalías muy grandes. En este caso, ¿el propio fondo reparte dividendos o simplemente lo vais reinvirtiendo en nuevas obras y vais buscando nuevas oportunidades constantemente? Es decir, por eso me refería, ¿no? Que más allá de esa alternativa de poder venderlo de forma privada, que me parece muy interesante porque al final también le da cierta exclusividad al fondo, que creo que también es importante, pero sobre todo también desde la perspectiva de, pues como digo, ¿no? Hay gente que en algún momento determinado pues pueda necesitar liquidez para otras cosas. ¿Cómo realizáis esos ajustes también o sobre todo pues cuando se ha producido alguna venta? Bueno, la idea inicial en este fondo actual es que las obras se vendan a partir del quinto año, con lo cual a priori, a excepción de que pueda haber una oportunidad de venta importante, eso no pasará. Aunque si pasara, lo que hacemos es, digamos, devolver el capital en el momento de la venta y se reparte en función del porcentaje de participaciones que tenga el fondo, ¿no? Es cierto que en un segundo fondo nuestra idea sería hacerlo de forma distinta, de hacerlo a más corto plazo y ofrecer, digamos, una compra-venta de forma más habitual, ¿no? Seguramente nosotros vamos a lanzar un segundo fondo a 3 años vista y de forma que durante el tiempo de
una vez se haya comprado, intente vender la obra lo antes posible y en vez de devolver el capital se utilice para comprar nuevas obras y, y en cambio, digamos, sí que devolver las plusvalías. Perfecto. Pero, digamos, dependerá mucho de los términos o las condiciones o digamos, objetivos de cada fondo de inversión. Vale. Aquí, Xavier, también te quería preguntar con respecto a cómo es ese proceso de compra de una obra, ¿no? Porque entiendo que en el mundo del arte pues habrá de todo. Habrá obras que a lo mejor lo tiene un inversor privado y que a lo mejor tenéis que ir incluso allí a negociar con él y hacerle una oferta. Luego supongo que habrá otros artistas que tendrán algún tipo de exposición que ya directamente los tendrán a la venta. Es decir, ¿cómo es ese proceso también de negociación? De si a lo mejor consideráis que hay un activo que está pues tasado a un precio que vosotros no consideréis que es demasiado elevado, es decir, y también cómo es ese proceso de venta que realizáis vosotros, es decir, cómo me interesa y creo que puede ser también curioso, ¿no? Para las personas que estamos un poquito fuera del concepto arte, cómo es esa negociación o cómo es ese contexto en el que os movéis, que supongo que tampoco habrá muchísimos fondos, ¿no? de arte, como podría haber de renta variable. Pero, claro, ¿cómo es esa negociación un poco? ¿Dónde vais? ¿O acudís a subastas únicamente? Es decir, ¿cuál es esa curiosidad un poco y cómo vais encontrando obras y cómo os ponéis delante a la hora de hacer una oferta oficial? Bueno, la verdad es que no es difícil. Digamos que desde que existimos, pues al menos una vez por semana recibimos la llamada de alguien que tiene algún interés en vender obras. Es decir, que digamos, el mercado del arte, aunque es poco no conocido y, y muy que actúa muy en forma privada, digamos, hay que tener en cuenta que el mercado del arte pues maneja unos 1,6 trillones de dólares, mientras que lo que es visible es una parte muy pequeña, son solo 65 billones de dólares. Con lo cual, digamos que esa parte visible se conoce gracias principalmente a las subastas. Nosotros la idea que estamos manejando es no trabajar, digamos, no comprar en subasta, porque normalmente las empresas de subasta están poniendo unas comisiones de entre el 15 y el 25% en función del caso, y eso nos aumentaría mucho el coste, y lo que intentamos siempre es comprar a coleccionista privado porque tiene un problema de liquidez o simplemente porque quiere cambiar sus obras. Digamos, hay muchos coleccionistas que compran para poder diversificar sus fondos. Hay que tener en cuenta que un 16% del patrimonio digamos, de las personas llamadas ricas, un 16% de su patrimonio está invertido en obras de arte. Entonces, ellos lo hacen, digamos, para disfrutar de dichas obras, pero a la vez por invertir, ¿no? Entonces, siempre hay coleccionistas que tienen interés en vender obras que a lo mejor compraron hace 10 o 15 o 5 años, o también hay, digamos, casos de sucesiones o de que, por ejemplo, pues se requiera liquidez para una determinada operación o cosas de este estilo, ¿no? Y entonces, en este caso, Xavier, o sea, vosotros acudís, digamos, a ese inversor, ya bien porque ellos os ha ofrecido el activo, pero pongamos el caso de que pues lo habéis visto en una exposición y que os parece interesante. Vosotros entiendo que tratáis de cuadrar una reunión con el titular de ese, ¿no? de ese activo y le planteáis una oferta. Y a partir de ahí, no sé, porque nos cuentes alguna curiosidad también, por si hay alguna regla no escrita con respecto al tema del arte, en el sentido de siempre se hace una oferta pues un poco a la baja al principio y luego... Es decir, ¿cuál es un poco el leitmotiv que se utiliza a la hora de negociar un poquito en lo que sería el arte? Bueno, esto es como cualquier compraventa, ¿eh? No te creas que es muy distinto. Es decir, es lo mismo que por querer comprar un coche o cualquier cosa parecida, ¿no? La diferencia es que probablemente, claro, si tú quieres comprar una obra que sabes que está en determinado sitio, pues te va a costar más que si quien la tiene interés en venderla. Claro. Entonces, no descubro la sopa de ajo, ¿eh? y, y, digamos, pues bueno, claro, nosotros tendemos a utilizar las valoraciones
que hacen nuestros expertos en cuál es el valor de esa obra y qué recorrido ha tenido para verificar y hacer una propuesta de compra, ¿no? Pero, y que normalmente pues intentamos que sea a la baja al menos en un 15%, porque si no, pues luego es más difícil, eh, digamos, poder ofrecer una plusvalía a largo plazo, ¿no? Y obviamente aquellas obras, por mucho interés y de mucha calidad tengan, no están ajustadas al precio que consideramos, pues no las adquirimos, ¿no? Luego, la parte del proceso de venta, digamos, hay más posibilidades, porque aquí sí que puedes entrar en las subastas públicas, es decir, puedes llegar a acuerdos con las grandes empresas de subastas, porque, digamos, esa comisión del 15 al 25% la paga el comprador, no la paga el vendedor. Y luego también existen en distintos países anglosajones, por ejemplo, existen contratos a futuros, igual que los contratos a futuros de acciones, Ujú. pues existe lo mismo para obras de arte. Entonces, se puede vender también en venta privada, a coleccionistas privadas o en subastas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, digamos, nuestra colección de arte surrealista, nuestro interés principalmente a partir del 2025-2026 será venderlas en alguna subasta especializada en Japón, que es donde el país donde probablemente tenga más salida el arte surrealista, ¿no? Bueno, y buscamos distintas maneras a través de nuestros asesores y nuestra red de marchantes en distintas partes del mundo para poder, digamos, colocar esas obras en el lugar adecuado, ¿no? Perfecto. Esto la verdad que es bastante interesante, sobre todo para estar pendiente de ese arte surrealista. Xavier, yo te quería preguntar también con respecto a lo que son los activos bajo gestión, si puedes dar alguna cifra más o menos de lo que sería, pues, no sé si incluso esto es demasiado privado, o a lo mejor pues esto ya tiene que ser pues los propios partícipes de alguna obra que a lo mejor pues incluso, ¿no?, que hayáis hecho pública pues porque la habéis expuesto, etcétera. Que nos contaras un poquito por la característica de los activos, más o menos pues si tenéis alguna pieza muy concreta, que nos contaras pues más o menos cuál podría ser la valoración. Y luego me interesaría también lo que sería pues la forma en la que vosotros cuidáis esos activos, es decir, si igual que podemos tener, pues me invento, una caja fuerte, ¿no?, en una entidad bancaria, pues qué es lo que suele ocurrir con el tema del arte, si hay entidades especializadas que entiendo que tienen unos seguros privados también muy fuertes con respecto de deterioro, con unas condiciones, etcétera. Sería un poco más o menos esas dos líneas que creo que también podrían aportar también al propio vídeo. Bueno, a día de hoy, digamos, todavía estamos en fase de captación de capital. Estamos en la primera fase de esta parte. Piensa que nosotros lanzamos el fondo a principios de febrero y normalmente este tipo de decisiones tardan entre 3 y 6 meses en definirse, ¿no? Uh-huh. Con lo cual estamos en una primera fase. Eh, y digamos que, aunque no tengamos obras a día de hoy, sí que nuestros cálculos de la variación de los índices de los artistas que formarán parte del fondo hasta a día de hoy, digamos, year to date, o sea, desde 1 Sí, de sí. enero hasta el día de hoy, ha dado una revalorización del 13,2%, que nosotros nos basamos en esos índices para poder, digamos, dar unos cálculos De rentabilidad estimada, ¿no?, que podáis tener. con lo cual, digamos que esta rentabilidad es buena, está en línea este año con la evolución de los principales índices bursátiles americanos Uh-huh. digamos, esperemos que siga siendo así en los próximos meses, cuando, digamos, ya se está preveyendo pues un repunte de la inflación, digamos, a medio plazo, no solo a corto, y que, digamos, de los datos que nosotros tenemos de anteriores crisis digamos, de relación con la inflación, pues bueno, el arte es uno de aquellos activos en los que se revaloriza más cuando hay un repunte de la inflación, con lo cual eso permite al inversor pues tener, digamos,
una, una clara, Sí, al final un claro activo refugio, ¿no? Sí, exacto. Eso comentaba. Tener también una excusa, ¿no? Desde la perspectiva de decir que el arte, ¿no? No, es cierto, porque al final Sí, un sí. Picasso que teníamos hace 20 años, pues, no, pues imaginemos, ¿no? Lo que podrá costar quizá dentro de 20 más, ¿no? Entonces, pues guarda bastante valor. Y aquí, Xavier, también por ir terminando, ¿no? Con la Sí. conversación y sobre todo con uno de los temas que hemos comentado anteriormente, sobre todo me interesa hablar de este mundo de los NFTs, de este arte digital que, bueno, yo además he estado investigando recientemente, ¿no? He estado leyendo, incluso estuve creando el otro día, haciendo unos tests para crear pues un par de NFTs. Me interesa sobre todo conocer tu opinión con este mundo del arte digital, con los NFTs, con las valoraciones que se dan, con las compras tan raras, ¿no? Que a veces leemos en prensa de que un NFT con unas características quizá, pues, quizá muy básicas, ¿no? Se ha vendido por precios elevadísimos y que están muy por encima de a lo mejor otras obras que pues requieren una complejidad técnica muy elevada. Me gustaría saber tu opinión y también recomendaciones desde tu punto de vista a personas que nos puedan escuchar con respecto a qué cosas hay que tener en cuenta, dónde están quizá pues, los trucos para darnos cuenta de lo que algo tiene valor y algo que no tiene valor. Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta que en esto de los NFTs estamos como en la época del boom de Internet, ¿eh? Es decir, gracias al tema del lanzamiento de los NFTs de la NBA, pues esto se ha desarrollado y se ha dado a conocer en todos los lugares del mundo. Y hoy en día, pues es muy fácil crear tu NFT, subirlo a una plataforma e intentar venderlo. La realidad es que hay millones de NFTs que no se venden. Y, y los pocos que se venden que tienen éxito, pues claro, salen en todas las notas de prensa o en todos los tweets o todos los Instagrams del mundo. Pero hay que tener en cuenta, yo creo que este boom se produce por dos razones, ¿no? Una es porque pues hay mucha gente que ha invertido en criptomonedas y que no saben qué hacer con ellas a día de hoy, porque la mayor parte de los marketplaces del mercado, tú no te puedes ir a la compra del supermercado ni comprarte un coche, a excepciones con criptomonedas, ¿no? Y esto seguramente cambiará en el futuro, pero de momento no es así. Y la segunda parte es que, bueno, está, digamos que quien compra criptomonedas son gente joven, de entre 25 y 35 años habitualmente, que tienen otro concepto distinto de lo que es el arte, ¿no? Esto es arte digital. El arte digital existe ya desde hace, yo diría que casi 20 años, pero hasta ahora no ha tenido este boom. Y lo que sí yo creo es que ha llegado para quedarse, es decir, que no es una cosa pasajera. Esto es como el boom de Internet, y Internet llegó y se quedó. Hubo un boom inicial, pero luego pasó ese boom y Internet se ha mantenido. Con los NFTs yo creo que va a pasar un poco lo mismo, y hoy en día hay muy pocos NFTs que triunfen, y aquellos que triunfen es porque tienen una historia detrás. Es decir, pues desde aquel creador que durante 500 días, si no recuerdo mal, creaba una imagen día a día y al final las suma todas juntas, o, o historias relacionadas con la imagen o el storyboard, ¿no? Es decir, que también esto es un poco lo más similar a lo que es el arte tradicional. Aquellas obras de Picasso que funcionan no son todas. Picasso es probablemente el artista más prolífico de la historia, con se hablan de unos 20, 25 mil obras entre pinturas y esculturas, y no triunfan todas, sino que son aquellas que tienen una historia detrás, o que inducen a pensar diferente o transmiten un mensaje distinto. Entonces aquí con los NFTs también va a pasar un poco, yo creo que está pasando un poco lo mismo. Los que tienen más éxito son aquellos que tienen una historia detrás, como aquella chica que se le quemaba la casa, o el cuadro este de multiimagen de muchas imágenes, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que cada vez es mucho más democrático. Desde hace pocos días se anunció, creo que, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, que Shopify, que es seguramente la plataforma de e-commerce más conocida Sí. internacionalmente,
va a permitir que en su plataforma puedas crear NFTs y venderlos. Y, hasta ahora ha estado muy ligado al tema de criptomonedas y yo creo que con la irrupción de Shopify y algunas otras herramientas permitirán que también compres NFTs sin tener que tener criptomonedas, con lo cual eso hará que cualquier persona pueda comprar el arte digital que quiera y lo pueda utilizar para su propio uso y su propio disfrute, igual que cualquier otra obra. Es simplemente una manera distinta de, no tradicional, de enfocar las obras, ¿no? Pues en vez de tener, como tenemos aquí detrás, pues un cuadro fijo, pues a lo mejor puedas tener una pantalla y cada, yo qué sé, cada 10 segundos se pueda ir visualizando una imagen detrás distinta y eso pues hará que digamos, el mercado evolucione, explote mucho más y a la vez se democratice, que yo creo que es un poco en la fase que estamos, ¿no? Es decir, esto es un poco como la música. En la música, si en los años 80 pues probablemente las canciones del verano y unos 10 o 15 o 20 artistas hacían el 80% de las ventas de discos, CDs, etcétera. Hoy en día, las canciones del verano, digamos, y los artistas más renombrados no hacen ni el 10% o el 15%. Y yo creo que estamos justamente en esta fase en el mundo del arte, donde la tecnología por primera vez irrumpe y permite que una galería de arte, que es donde habitualmente podías ver y buscar obras que te podían interesar o artistas interesantes y a partir de ahí comprar, pues obviamente hoy las galerías también gracias a la pandemia, pues utilizan herramientas tecnológicas para poder ofrecer visualmente online sus obras, poder vender online y a la vez digamos, la irrupción del blockchain en el mercado ha permitido, pues, digamos, que cualquiera pueda ser creador, pero siempre hay que pensar que a largo plazo las obras que quedarán y los artistas que serán renombrados serán aquellos de gran calidad, como normalmente pasa en todos los mercados, donde se abren y crecen exponencialmente y luego bueno, se recomponen y se resitúan, ¿no? Perfecto, pues yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que, bueno, que incluso en algunos conceptos el tema de los NFTs, pues como que aún le queda desarrollo por mí, o sea, desde mi perspectiva, es decir, preferiría ahora mismo seguir invirtiendo en un cuadro físico que lo puedo tocar más allá de un NFT, pero bueno, sí que es cierto que la investigación y en esto pues me gusta y le doy vueltas, ¿no? Y creo que era interesante por lo menos contar con tu opinión, Xavier. Bueno, pues llegados a este punto, que bueno, yo creo que hemos tocado prácticamente todas las preguntas, ¿no? que habíamos valorado al principio. Creo que ha quedado un vídeo pues tremendamente interesante para todas aquellas personas que, bueno, que tengáis pues ese interés por el mundo del arte, que sepáis también que bueno, que vais a tener pues todos los enlaces de ArtsGain en la descripción del vídeo, más que nada para que os podáis informar. Como nos comentaba Xavier, pues ahora mismo están en esa fase, ¿no? de apertura del fondo, por lo que entiendo que también habrá la posibilidad de que si hay personas, ¿no? que nos vayan a ver, que tengan interés pues por ser partícipes en el fondo, pues que van a tener también la oportunidad. Redirigiremos pues todo lo que es esa información pues a los correos electrónicos y a los enlaces que me pase Xavier y los dejaremos aquí. Y bueno, pues básicamente darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu explicación, bueno, pues al final por todo lo que nos has contado y que sin duda pues nos viene muy bien para seguir con esa dinámica que tenemos en el canal relacionado con finanzas. Ahora nos tocábamos con inversiones alternativas y que creo que el concepto del arte pues por sus características, el ser considerado como activo refugio, pues esas valoraciones también que luego te permiten irte a mercados privados, pues que se ajusta al 100% con esta definición que estamos trabajando y lo dicho, ¿no? Pues desde aquí y de parte de todos los suscriptores, darte las gracias por lo que nos has contado hoy y bueno, pues estaremos también muy pendientes de la evolución de tu fondo y desde aquí pues invitarte, Xavier, a que si hay algún tema, hay algún, no sé, algo que desde la gestora pues queráis incluso comunicar de forma pública, pues yo pongo el canal a vuestra disposición, todo lo que sea formativo y educativo, pues aquí
tiene cabida y si encima podemos apoyar a vuestro proyecto, pues por mi parte encantadísimo. Bueno, pues muchas gracias, Héctor, y encantado de haber participado en esta sesión. Y bueno, estamos a disposición de aquellos suscriptores que quieran ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Perfecto, pues a todos vosotros también os doy las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo. Ya sabéis que cualquier duda o cualquier consulta tenéis pues todas las vías de comunicación con ArtsGain y también los comentarios para cualquier duda conmigo. Y pues bueno, lo he dicho, pues nos vemos en el siguiente vídeo y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Hasta luego.